Nunca habíamos tenido un relato sobre alguien que viviera experiencias paranormales a partir de la escucha de nuestro contenido. Hoy, sin embargo, esa racha llega a su fin, pues esta noche escucharán la historia de uno de ustedes que afirma haber visto y escuchado cosas extrañas a partir de uno de nuestros videos. Como compañera de esta historia tenemos también una narración muy peculiar de esas clásicas de nuestros abuelos que estamos seguros que disfrutarán mucho. Mientras tanto, nunca está de más recordarles que sus pulgares arriba, sus comentarios y el hecho de que puedan compartir este contenido son acciones que ayudan verdaderamente a este canal. Y después de ese pequeño recordatorio, vamos a dar inicio. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, atrévanse a apagar la luz y quédense con nosotros. Quiero aclarar que soy muy fanático en general de los contenidos de terror. Películas, investigaciones y relatos son cosas que escucho todos los días. Por eso me encantó haber encontrado este canal durante el confinamiento por la pandemia. Y claro, la opinión de todos puede variar, pero a mi parecer no tiene ningún episodio malo. Esto viene a colación porque lo que me ocurrió justamente tiene que ver con un video en particular. Tiene todo este año que he vivido solo, así que como muchas noches me preparé para escuchar el relato que habían publicado. Era martes. Habían pasado ya 2 días desde su publicación, pero debido a un sinfín de cosas no había tenido el tiempo de sentarme y relajarme para disfrutarlo como suelo hacer. Cerca de la medianoche, me senté en la sala con mi cena junto a mi perro y nos pusimos a escuchar varios relatos de diferentes creadores y guardamos el de este canal para el final. Tenía ya un poco más de 1 hora escuchando relatos cuando por fin le di play. Manifestando espíritus era el título del video. Mi perro ya estaba completamente dormido en el otro sillón, así que me dispuse a escuchar el episodio con atención y fue bastante desconcertante. No sé si era el momento correcto de su gestión o si verdaderamente fue la historia, pero comencé a sentir muchos escalofríos durante casi todo el relato. Finalmente vino el momento de la invocación, y aunque me dio miedo, lo que verdaderamente me aterró vino después. Tan pronto terminó la pequeña invocación, mi perro, Apolo, levantó la cabeza con sus orejas elevadas apuntando hacia la cocina y comenzó a gruñir un poco. Puse pausa al relato. Esa reacción genuinamente me alteró un poco los nervios, pero le pedí a mi perro que se tranquilizara y él me volteó a ver y bajó la cabeza nuevamente. Continué escuchando, ya un poco más nervioso que antes. Sin embargo, cuando estaba por concluir el episodio, Apolo nuevamente levantó la cabeza, se puso de pie, se bajó del sillón y comenzó a gruñir ferozmente hacia la cocina, que estaba en completa oscuridad, como toda mi casa, ya que solamente tenía encendida la televisión y un letrero neón azul que tengo en la pared. Apolo, tranquilo, Apolo. Le repetía una y otra vez, intentando probablemente calmarme yo en lugar de mi perro. Miré hacia la cocina y
solamente podía ver oscuridad. Pero por alguna razón no aparté la vista de ahí. Y créanme entonces que casi por un momento pensé haber visto una especie de rostro con unos ojos que brillaban en color azul, como si algo, o más bien alguien, estuviera sentado en una silla de madera que tengo en una esquina al fondo de la cocina. En ese preciso instante me levanté del sillón y di varios pasos para atravesar mi sala hasta el apagador y encendí la luz. Al mismo tiempo que hice eso, Apolo se lanzó ladrando hacia la cocina. La luz se encendió y con el resplandor que alcanzaba a iluminar la cocina pude ver que no había nadie ahí. Pero la silla de la que les hablo estaba completamente vacía, por lo que no había nada que yo hubiera podido confundir con la sombra de una persona sobre ella. Apolo también dejó de gruñir en ese momento y simplemente entró agitando su cola hacia la cocina para olfatearlo todo. Me tranquilicé. Fui y lavé los platos en los que había cenado, me lavé después los dientes y posteriormente me dirigí a mi habitación, pero justo antes de apagar la luz de la sala, se escuchó como si aquella silla en la cocina se arrastrara un poco. Apolo entonces dio la vuelta y comenzó a gruñir en posición de ataque y comenzó a avanzar ladrando y gruñendo hacia la cocina otra vez. Yo genuinamente no sabía qué hacer. Estaba asustado. Así que traté de enfrentar mis miedos y caminé firme hacia la cocina y encendí la luz otra vez. Apolo, en esta ocasión, no se tranquilizó. Continuó ladrando hacia la silla que, para mi infortunio, sí parecía haber sido movida de su lugar apenas unos centímetros. El foco reventó en ese momento. A pesar de que estoy casi seguro de que los focos de LED no hacen eso. Pero ocurrió. Lo único que pude pensar en ese momento fue en encender todas las luces del departamento e hice algo que tal vez les parezca ridículo. Fui directo a la sala, prendí la televisión y puse en el mismo YouTube videos de misas dominicales. Tras un par de minutos, Apolo se tranquilizó, aunque yo evidentemente no pude hacerlo tan rápido, y pasé las siguientes 3 horas calmándome. Este tipo de cosas no se han vuelto a repetir, aunque si les soy sincero, las 2 semanas siguientes me di un descanso de los videos de terror y de cosas paranormales. Y aunque ahora ya los he vuelto a retomar, nada extraño ha sucedido. Y la verdad, lo único que deseo es que se mantenga así. La historia que les quiero contar era algo que nos narraba mi abuelo, que le había ocurrido a él en su infancia. A mí, a mis hermanos y a mis primos nos daba mucho miedo la forma en la que él narraba esta historia, así que espero hacerle un poco de justicia esta noche. Mi abuelo Simón creció de manera muy humilde en un pueblito de la Sierra de Guerrero. Tuvo 4 hermanos, pero en realidad solo era cercano en edad con uno de ellos, y sin embargo, era con el hermano con el que se llevaba peor, al menos siendo pequeños, porque en su adultez fueron muy unidos, tal vez como resultado de esta experiencia. Decía mi abuelo que él peleaba mucho con su hermano,
Parecía como si cualquier cosa entre ellos los molestara, desde quién tenía un juguete u otro, hasta a quién les servían primero de comer. Su rivalidad era muy exasperante para toda la familia, y mi bisabuela estaba desesperada y dolida por ver que sus dos pequeños no pudieran convivir tranquilos bajo ninguna situación. Supongo que intentando aleccionarlos, la abuela les repetía que ese odio entre hermanos lo único que iba a lograr era atraer al diablo a esa casa. Algo que por supuesto mi abuelo y mi tío desdeñaron y continuaron con sus actitudes de desprecio el uno con el otro. Eventualmente, lo que habían sido solamente insultos y empujones terminaron en una verdadera pelea a golpes que mi abuelo no recordaba por qué inició exactamente, pero estaba seguro que fue una tontería. Ese específico día, la bisabuela tuvo tanta angustia y preocupación que enfermó. Cayó en cama con fiebre y tuvo dolores abdominales leves. Mi bisabuelo, también molesto por la actitud de sus hijos, los castigó enviándolos a dormir juntos a un cuarto que había construido adyacente al granerito al final del terreno, hasta el momento en que pudieran convivir en paz. Aquella era una habitación hecha con ladrillos grises y con techos de lámina, que en algún momento se pensó podía ser otra casa para alguno de los hijos mayores, pero hasta ese día era únicamente esa habitación donde había solamente una cama, una mesita vieja, y ambos niños tendrían que compartir ese lugar para pasar la noche. Pero como era de esperarse, las 3 noches siguientes ambos pelearon y siempre alguno de ellos terminaba durmiendo en el piso. Durante esos 3 días, la abuela no mejoró. Al contrario, poco a poco empeoraba y el bisabuelo tuvo que conseguir transporte para llevarla al hospital de la ciudad más cercana. Y al parecer lo hizo justo a tiempo, ya que sabrían en ese entonces que el diagnóstico de la abuela era apendicitis. Por supuesto, esto tiene muchas causas, pero los corajes que pasaba con sus hijos fueron la causa que todos le dieron a aquello. Esa tarde que mi bisabuelo se llevó a la abuela, él le pidió a sus hijos mayores que mi abuelo y mi tío continuaran con el castigo durmiendo en aquel cuartito apartado. Y los hermanos mayores de mi abuelo, también muy resentidos con ellos, los hicieron cumplir. Aquella noche dice mi abuelo que a pesar de sus diferencias y aún impactados con el estado de salud de su madre, él y su hermano no se dirigieron la palabra, y como pudieron, se metieron ambos a la cama sin voltearse a ver siquiera, y se quedaron dormidos. El sonido de la lluvia golpeteando las láminas los hizo despertar. Ninguno de los dos sabía exactamente cuánto tiempo había pasado, pero ambos niños abrieron los ojos, sabiendo que era aún de noche, molestados por el golpetear de las gotas de lluvia en la lámina. La humedad y el frío en aquel lugar, pobremente apto para habitarse, era insoportable. Ellos ahí no tenían un fogón ni nada que les diera calor, aparte del par de cobijas que había en la cama y una vela que no dudó en encender mi tío en ese momento. Y ahí, en esa noche fría y húmeda, ambos hermanos, en lugar de limar sus diferencias, comenzaron a pelear.
Comenzaron a decirse cualquier cantidad de cosas y los insultos pronto se volvieron empujones, patadas y eventualmente golpes. Mi abuelo dice que terminaron ambos fuera de la cama, pegándose en la cara. Y fue en ese momento que les tocaron la puerta de lámina un par de veces. Ambos se apresuraron a abrir, dispuestos a acusarse el uno con el otro de haber empezado aquel conflicto. Pero cuando abrieron la puerta, ahí solo estaba el terreno vacío, el frío y la lluvia. Y al fondo, podían ver la casa de la familia con humo saliendo de la chimenea. Ambos niños cerraron la puerta, añorando estar adentro cubiertos del frío, pero en lugar de reflexionar, los dos comenzaron nuevamente a echarse la culpa por estar en esa situación y otra vez comenzaron a golpearse, al punto que a mi tío le comenzó a salir sangre de la nariz y el labio de mi abuelo se abrió para sangrar también. Una risa extraña fue lo único que los hizo detenerse. Ambos niños se quedaron quietos en medio del cuarto tenuemente alumbrado tras escuchar esa carcajada horrible que los hizo estremecerse un poco. Pero aprovechando la ocasión, en lugar de aceptar el miedo, ambos se empezaron a llamar cobardes el uno al otro y en menos de un minuto, los golpes volvieron. Fue entonces cuando de pronto mi abuelo y mi tío se detuvieron con un pequeño grito tras haber sentido cada uno que le habían jalado un pie. Ambos niños voltearon hacia abajo con mucho desconcierto porque ¿qué podría haber sido eso? Pero aunque en un principio no vieron nada, para su sorpresa, esta vez, desde debajo de la cama, salió una mano. Una mano café, con dedos muy largos, que pronto dejó ver tras de ella un brazo larguísimo. Un brazo que estaba lleno de pelo de color negro. Después, una segunda mano y un segundo brazo, que se detuvieron del piso y jalaron para dejar ver una cabeza extraña y aterradora, como la de un muñeco ventrílocuo que viniera unida a un cuerpo peludo. Lo que mi abuelo decía que salió desde debajo de la cama esa noche fue algo que al menos tenía un gran parecido con un chimpancé. Sin embargo, esta cosa tenía una cara como de muñeco que no concordaba con la de un animal. Además, su estatura era casi la de ellos mismos. Y pronto esta cosa frente a ellos, en la misma pose en cuclillas que adquieren estos simios, les empezó a hablar. Les empezó a decir que continuaran peleando, y con sus manos largas les daba empujones a cada uno, incitándolos a la lucha. Mi abuelo y mi tío salieron corriendo de ahí, gritando y llorando, directo a la casa donde estaban sus hermanos. Aunque en ese correr, mi abuelo dice que él sí vio salir de aquel cuartito a esa figura para ir tras de ellos. Pero una vez en el campo, aquella cosa pareció erguirse y comenzó a lucir como un hombre. Un hombre muy alto y cubierto de pelo, que los venía persiguiendo a ambos.
Los dos niños llegaron a tocar y patear la puerta de sus hermanos, quienes salieron molestos pensando que era otro de sus berrinches. Pero se encontraron a los dos pequeños, pálidos, mojados y tremendamente perturbados. Sus hermanos mayores los dejaron pasar a la casa y escucharon atentos su historia. Por un momento, su hermana también pensó que esos golpes que tenían los dos habían sido propinados por aquella criatura, pero mi abuelo les aclaró que eso había sido obra de ellos mismos y se disculpó. Aquella noche la pasaron junto a sus hermanos mayores, aunque casi no pudieron dormir. Y dicen que aunque ninguno de sus hermanos vio nada, durante las horas siguientes sí lograron escuchar el correr de algún animal grande alrededor de la casa. Y aunque sus hermanos más grandes salían a asomarse en ese momento, nunca pudieron ver a la criatura que los había asustado y que también tenía muy alterados a los animales que tenían guardados en los corrales. Eventualmente, un par de días después volvieron los bisabuelos con la abuela ya en recuperación tras haber sido operada. Y si bien mi abuelo y mi tío tardaron años en llevar una buena relación, desde ese día aprendieron, o tal vez prefirieron tolerarse y evitar el conflicto y los castigos. Sin duda, ni mi abuelo ni mi tío pudieron asegurar nunca qué había sido aquello que vieron esa noche. Aquello que se les apareció en aquel pequeño cuarto, pero la bisabuela siempre les recordó que esa clase de odio que se profesaban le abría las puertas al mal, al diablo mismo, que probablemente había decidido acudir a su llamada.